Páginas de algún libro. Espacio literario que nos invita a darle una ojeada al mundo de la lectura. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Xochitl Zambrano en otra emisión más de este programa que busca, pues entre otras cosas, despertar el gusto por la lectura, ya sea esta académica, de entretenimiento o literaria. Y en esta ocasión pues vamos a abrir las páginas pues de varios textos filosóficos que nos van a despertar mucho la imaginación y que se refieren a varias cosas, a la filosofía, a el pensar y sobre todo a cuestionarnos qué estamos haciendo en este mundo. Pero antes quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos en la ciudad de Ensenada. Y ya lo sabe, si tiene algún comentario o mejor dicho alguna lectura que quiera compartirnos o recomendarnos, pues no deje de ponerse en contacto con nosotros. Y ahora sí, amigo lector, los invito abrir las páginas de esta extraña e interesante lectura de un filósofo contemporáneo de fines de siglo y que desde 1986 labora en nuestra universidad en la ciudad de Tijuana y se llama Horst Matai Kelly. Y antes de decirles quién es este personaje, de dónde viene y a dónde va, pues vamos a escuchar un texto de él y que cuando lo leí en el año de 1993 pues me dejó pensando. Adelante. Estaba yo sentado en la orilla del mar, reclinado contra una roca. Era temprano aún, y no había quien estorbara la ilusión de una naturaleza prístina, con las olas del mar lamiendo la tierra bajacaliforniana. Su murmullo monótono me arrullaba y me deslicé hacia un estado semidespierto. Pensaba en el hombre que habita nuestro planeta, tan diferente de las otras formas de vida, y con este afán de complicarse la vida, que lo está llevando hacia el borde del abismo. Empecé a soñar. Me encontraba en otro tiempo, sentado en el interior de una diligencia que avanzaba por uno de estos tortuosos caminos que llamaban reales. Mi asiento estaba pegado a la portezuela y podía yo mirar hacia adelante, observando el lento avance del pesado vehículo que iba cuesta arriba. Escuchaba el resoplar de los caballos que trabajosamente avanzaban palmo por palmo. Miraba también a mis compañeros de viaje, incómodos en la cabina, donde nos apretujábamos unos contra otros. Sus caras expresaban tedio y resignación. Resignación cuando la diligencia tambaleaba algo más que lo usual. En esto, un alarmante brinco nos desalojó de nuestros asientos, pero no produjo más inquietud entre los viajeros que algunos comentarios acerca de nuestro cochero, que era un hombre de mucha experiencia, que conocía su oficio, que había que tener fe en él. Empero, al sentir otra sacudida que casi hizo que nos volcáramos, me animé a abrir la ventanilla en la portezuela, cerca de la cual estaba yo sentado, y me asomé para ver si el cochero en su elevado asiento tenía firmes las riendas, y con asombro vi que no había cochero. En esto me desperté, bañado en sudor, y me di cuenta de que había soñado el predicamento de la humanidad, los pasajeros de la diligencia, la humanidad, los tambaleos y brincos,
las crisis que la humanidad sufre desde que decidió vivir en sociedad. ¿Y el cochero? Para pensar a fondo acerca del hombre y de lo que su presencia en este universo implica, la arquitectura, la ingeniería, la medicina y demás carreras no nos ayudan. Por cierto, nos garantizan un lugar en la diligencia, pero no nos contestan la pregunta, ¿y el cochero? Para ello hace falta una visión más amplia de la realidad, no de esta o aquella parte de ella, sino de toda la realidad, y esta solo la filosofía. Bueno amigos, pues este texto que acabamos de escuchar lleva por título ¿Dónde está el cochero?, de Horst Matthaei Kele, que como ya les había mencionado, pues la primera vez que leí este artículo me dejó pensando, pero lo que más me llamó la atención era saber quién es el autor en ese tiempo. Como les decía, esta lectura la hice en el año de 1993 y la única referencia que traía el artículo pues era que su autor trabajaba como profesor de tiempo completo en la Escuela de Humanidades de la UABC de Tijuana, y pues ya no volví a saber más. Seguí, como dicen por ahí, con mi vida, pero fíjense amigos que después, en junio de 1998, asistí a la premiación de los trabajos ganadores del concurso de poesía, cuento breve y ensayo que convocó el Departamento de Actividades Culturales de la UABC, y me topo con que el primer lugar de ensayo literario lo obtuvo Heriberto M. Yepes, de la ciudad de Tijuana, con un ensayo sobre la vida y obra de Horst Matthaei Kele. Y una de las cosas que señala Yepes en su ensayo sobre este profesor, pues dice lo siguiente: pasar por uno de sus cursos es una experiencia tan extraña como leer sus libros en privado. Su enseñanza oral es más convincente que su letra. Y también en otra parte cita lo siguiente: si Horst Matthaei no explicara sus obras a sus alumnos que comprenden la cuarta parte de lo que dice, nadie las comprendería ni en su 10%. Sus libros se pueden leer más de una vez y no comprender nada. Y también más adelante dice lo siguiente: con la obra escrita de Horst Matthaei Kele sucede lo que otro extraño maestro alemán, Lichtenberg, describe como el efecto de los buenos libros. Hace más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes resultan ilesos. Amigos, pues yo cuando leí esto y supe que este profesor estaba dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, me dije, a ver cómo le hago, pero yo lo entrevisto. Y lo que hice, pues lo entrevisté, y ahorita vamos a escuchar en la voz de este maestro, Horst Matthaei Kele, ampliando un poco el por qué nuestro mundo moderno, con todo y sus crisis, está como está, y también la importancia de la filosofía en estos últimos tiempos. Adelante. Yo podría darle una secuencia de lo que considero yo sucedió para crear la enorme crisis que vivimos hoy. Número 1, la devaluación de la mujer. Número 2, la sustitución de las divinidades femeninas por masculinas. Y con ello, la introducción de un monoteísmo machista, tal como hoy lo viven las grandes religiones, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tercero, la devaluación de la sexualidad, que para las culturas antiguas era una fuente inagotable de creación, de espiritualidad, convertida en abominación, en pecado, en repugnancia, por las mismas religiones monoteístas que acabo de citar. Y la filosofía, maestro, ¿cómo podemos decir que
retribuye o le devuelve ese papel sublime a la mujer? A través del análisis de las antiguas culturas humanas. Si nosotros nos preguntamos de qué manera logró un ser vivo elevarse del nivel animal hasta el humano, mencionando de paso que hasta el llamado Santo Padre ya aceptó la idea científica de la evolución muy recientemente. De manera que la creación del ser humano de un bodoque de lodo soplado con el Espíritu Divino ya pasó a la historia. Entonces ya bajo este supuesto de la evolución, vale la pregunta que estoy haciendo. ¿De qué manera un ser vivo, animal, logró elevarse a lo humano? Obviamente no a la manera de la vida de los humanos de hoy, que no piensan más en divertirse, en hundirse en cosas efímeras y sin valor. Entonces la única solución que veo, y eso le toca a la filosofía, reexaminar las antiguas culturas para hallar en ellas las huellas que dejó esta humanidad vigorosa, que dejó la animalidad para conquistar lo humano, las huellas que dejaron ellos y que quizá nos indican de qué manera podíamos reanudar esta marcha hacia niveles superiores. Usted, maestro, lo que lleva investigando sobre esto, ¿ha encontrado algo, algunos indicios? Para empezar, encontré ya un rico acervo de datos perdidos en nuestras culturas modernas, en la filosofía que llamo yo la griega arcaica, que comúnmente se designa la presocrática, pero que incluye también las fases previas a la filosofía propia, que serían las teogonías que han dominado antes de que se presentaran los primeros filósofos. Y en ellos sí he encontrado ya, para empezar, una gran cantidad de interesantísimos conceptos perdidos ya en época de la filosofía clásica, que sería Platón y Aristóteles, que serían recuperables. Pero mucho más importante todavía que lo que encontré en la filosofía griega antigua, la encontré en las mitologías mesopotámicas, en la antigua filosofía de la India, en la antigua filosofía de los tibetanos y de los chinos, donde hay una riqueza de ideas de la cual carece nuestra filosofía occidental, que por cierto y de manera inexplicable rehúsa hasta la fecha y seguirá rehuyendo la incorporación de estas aportaciones de los filósofos orientales a la nuestra. Puedo citar como ejemplo lo que llamamos hoy la lingüística comparada. Es la única ciencia entre las muchas que tenemos que su nombre mismo indica que la comparación entre lo diverso enriquece nuestro saber. Entonces los lingüistas reconocieron que no es suficiente el estudio de un idioma, de una lengua, sino hay que buscar entre las demás, quizá hasta desaparecidas, para complementar los datos faltantes en el análisis de la primera. Si nosotros nos limitamos a la filosofía occidental, como la llamamos, que nace con los antiguos griegos y se perpetúa hasta la actualidad, entonces estamos en un área limitado de fuentes importantes y de riqueza que solamente pueden suplir por reanalizar, reinterpretar las antiguas filosofías orientales que por el impacto que hoy a través de la globalización, y ya desde hace siglos, el impacto que hace la cultura occidental en el demás planeta, han quedado a la saga, de manera que ya no son más que ciertamente, en cierta manera, que filosofías de museo. Pero eso no invalida las ideas que aportaron y que son recuperables. Que si las incluimos en el amplio horizonte de nuestro pensar occidental, quizá sí podríamos reconquistar una visión filosófica adecuada para orientar la vida humana hacia niveles más apreciables que los actuales. Oiga, maestro, a mí me surge la inquietud sobre esto que mencionó. ¿Cómo cree que lo tomarían las generaciones de hoy en día? Eso que usted acaba de mencionar. O sea, ¿cómo esto que usted me dice en cuanto a las respuestas que se pretenden dar para solucionar en parte el problema de la humanidad? Sí. En la actualidad, a cómo están las generaciones de hoy, ¿cómo cree que lo tomarían?
La experiencia mía ha sido que están hambrientos de ser alimentados con algo menos carente de valor de lo que es la educación moderna. Citando en apoyo a Jean Piaget, el gran psicólogo y educador suizo, me atrevo a declararme partidario de su juicio, que la educación moderna no sirve para otra cosa que para asfixiar la creatividad de las mentes infantiles despiertas a la hora de entrar en la escuela y totalmente asfixiadas a la hora de salir de nuestro sistema educativo. Entonces, no funcionando el sistema educativo, me encuentro con estudiantes a nivel académico despiertos al desierto espiritual de nuestra civilización moderna y las ansias y hasta angustias de encontrar algo de valor en la enseñanza que les ofrecemos y demasiadas pocas veces cumplimos. De modo que yo considero que no nos queda alternativa. Estando la, digamos, crema innata de la juventud en las universidades, porque es el nivel más elevado de la formación de los humanos, debemos ir a este ambiente para redespertar los instintos naturales, sanos, que todo individuo trae en su estructura biológica, y invitarlo a hacer a un lado una realidad a todas luces cargada de negatividad y buscar algo radicalmente nuevo, recuperable precisamente a través de la internación en la herencia que la humanidad nos ha dejado en sus legados literarios lo más antiguos. Bueno, hablo por ejemplo de los Upanishads, de las Vedas, hablo de los escritos de los taoístas, Lao Tse, Chuang-Tzu, hablo de los escritos del budismo, especialmente del Zen budismo, hablo de las mitologías de las culturas mesopotámicas e incluso hablo de manera muy preferencial del legado de la filosofía griega más antigua. Es interesante un comentario que hizo Heidegger, que consideramos uno de los pensadores más brillantes de nuestro siglo, respecto a la filosofía griega. Heidegger llama la atención a un hecho que consiste en que son Platón y Aristóteles los dos grandes pensadores de la antigüedad que, en palabras de Heidegger, dan la pauta para la interpretación de lo anterior y de lo posterior. Pero resulta, y lo pude comprobar a través de mis investigaciones, que precisamente ellos no comprendieron la filosofía anterior a ellos. Hecho atestiguado por el propio Platón, que en uno de sus diálogos confiesa no haber entendido ni las palabras ni los pensamientos de Parménides, que es uno de los filósofos griegos más notables de aquel grupo de pensadores. Entonces, ante este hecho, confesado por el mismo Platón y desde luego implícito en Aristóteles, que fue su alumno, quedó a la saga una riqueza filosófica casi inagotable en aquellos pensadores antiguos que precisamente urge sacar a luz otra vez junto con el aprovechamiento de la filosofía oriental.
amigos, pues vamos a hacer una pausa a esta entrevista y escuchar una lectura filosófica sobre el principio de las cosas para ampliar la idea que tiene el maestro Horst Matthaei Kelly. Adelante. El principio. Dos griegos están conversando, Sócrates acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia, así, será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no improbable camino para llegar a la verdad. Libres del mito y la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Amigos, pues esto fue una reflexión filosófica sobre el principio de la historia y lo que el hombre ha ido olvidando. Bien, vamos a seguir escuchando la segunda parte de esta entrevista con el maestro Horst Matthaei Kelly. Adelante. Ahora, la historia de filosofía y nuestro sistema educativo hasta la fecha sigue esta pauta. Se fija solamente en la primera parte. Estamos buscando el ser. Ejemplo, la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, ha sido el esfuerzo de un pensador de gran capacidad de acceder a lo que él llama el ser, de lo cual se confesó poco antes de morir incapaz porque decidió que su obra fue un fracaso. Pero la razón de ello radica precisamente en no haber atendido la segunda parte del famoso enunciado de Parménides, que es necesario negar la realidad del no ser. ¿Pero cuál es este no ser? Este no ser para Parménides es nuestro mundo fenoménico, el mundo material, del cual sabemos a través de los físicos modernos que es ilusorio, y cito a los físicos. Entonces, al no partir de un punto inicial de reconocer que el mundo que captamos a través de nuestros sentidos es un mundo que no es verdadero, sino es ilusorio, aunque sea necesario para nuestra existencia, y a raíz de esto buscar el mundo verdadero, que sería el de ser, que sería en cierta manera nuestro mundo espiritual, y desarrollar su riqueza para dar valor a la vida humana. Mientras no logramos esto, el ser humano va a seguir fracasando. Usted nos comentó hace un momento, maestro, que tiene un proyecto de investigación que se llama Pensar y Ser, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Por qué el tema? Bueno, el tema deriva de la filosofía de Parménides, ¿no? Para quien interesantemente en su llamado fragmento número 3, como lo manejamos, dice lo mismo es pensar y ser. Pero este enunciado tiene una importancia extraordinaria si uno se fija en el orden jerárquico de los dos conceptos, porque lo primario es pensar y el secundario el ser. No es lo mismo decir pensar y ser que ser y pensar. O sea, si interpretamos desde un punto de vista filosófico, tal como lo manejo el enunciado de Parménides, aceptamos que solamente hay ser cuando hay pensar.
Pero pensar no es cualquier pensar, como yo digo, bueno, yo pienso que deberíamos ir de vacaciones, sino pensar en un sentido filosófico profundo acerca de la realidad de las cosas, como lo vemos en los grandes autores, grandes filósofos de la historia. Entonces, en este proyecto yo planteo el problema de la humanidad actual, o sea, cito incluso fuentes de las crisis que vivimos, y ofrezco en este proyecto, a través de un análisis de la filosofía griega arcaica, ofrecer una alternativa para el ser humano como solución de su problema. Cuando presenté este proyecto, pues, era yo, como para decir, en cierta manera, un optimista casi criminal, ¿no? Pero con sorpresa mía, en la medida que avancé a través de mi investigación, descubrí que hubo algo mucho más en lo que yo prometí de lo que creo que se puede cumplir. En realidad, veo las filosofías de los antiguos pensadores griegos, presocráticos, o sea, antes de Platón y Aristóteles, preñadas de pautas y sugerencias que a mi manera de ver serían viables alternativas para la existencia humana en nuestra época. Explotando la riqueza de sus ideas en toda su inmensidad, desde luego requeriría la labor de muchos investigadores. Yo no pretendo más que señalar a grandes rasgos la presencia de estos, digamos, potenciales reservas espirituales humanas que quedaron olvidadas, pero que serían recuperables, y repito, tanto más fácilmente recuperables si recurriríamos a las filosofías orientales, donde encontraríamos aspectos complementarios que reforzarían la interpretación que le estoy dando a estos conceptos antiguos. Bien, amigos, pues por último vamos a escuchar este último comentario que nos hace el maestro Horst Matthaei Quelle sobre el por qué se debe fortalecer la filosofía en estos tiempos. Adelante. Es peligroso. Envenena a las mentes humanas con dudas, para empezar, con inquietudes que los llevan a dimensiones de pensar humano que ponen en crisis y hasta echan a la basura todos los valores de nuestra llamada civilización y sociedad. Entonces, la supresión de ella es un proyecto seriamente contemplado, lo sé por académicos de alto nivel, que en Latinoamérica va a haber una paulatina sustitución de las instituciones humanísticas por tecnológicas. Porque ¿para qué vamos a pensar los latinoamericanos? Si habrá quien va a pensar por nosotros, que son los que nos manipulan y nos dominan. Los llamados países desarrollados, en primer lugar, nuestros vecinos poderosos, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces ellos, ¿cómo van a permitir, porque ya controlan nuestras economías, cómo van a permitir que se gasten fondos públicos en una universidad que mantenga una escuela de humanidad donde se exponen ideas que pueden perturbar sus planes para manipularnos a su servicio como seres de explotación despiadada, como lo hacen hoy en día? Entonces, ¿para qué filosofía? Carece de sentido en esta nueva trayectoria, ¿no? Amigos, pues espero que hayan disfrutado de este programa en el que se pretendió dar lectura pues a la obra de este maestro Horst Matthaei Quelle, de nacionalidad mexicana, que un 30 de enero de 1912 nació en Hannover, Alemania. Bien, nos despedimos dándole las gracias a usted primeramente y también a los compañeros que hicieron posible la realización de esta emisión. A Tomás Di Vela, a Nora Granados en las voces, Raúl Valencia en grabación y edición, y en la conducción
una servidora de ustedes, Xochitl Zambrano. Pásela muy bien y nos vemos en el próximo programa de esta serie. Esto fue Páginas de algún libro. Espacio literario de fomento a la lectura. Una producción de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Baja California.